Hola, soy Sebastián. Bienvenidos a esta, su clase de espermatófitos. En esta pequeña clase lograremos recopilar algunas de las principales características de las plantas a lo largo de su historia evolutiva y cómo el cambio de sus ciclos de vida les permitió colonizar casi todos los ambientes de nuestro hermoso planeta. Todos los eucariotas fotosintéticos, independientemente del grupo y de su ecología particular, requieren básicamente los mismos recursos para completar su ciclo de vida: agua, minerales, luz, etc. Todos los recursos están disponibles en los tres ambientes: marino, dulceacuícola y terrestre, en diferente forma y en diferentes proporciones para ser usados. En el siguiente cuadro mostraremos un ejemplo de cómo las plantas y demás organismos fotosintetizadores solucionaron el problema en la toma de recursos y otras presiones de selección, dependiendo del medio en el que se encuentran. Según el proyecto Verde Profundo por Brown en 1999, el reino tradicionalmente que se ha denominado como Plantae debería dividirse en tres reinos, correspondientes respectivamente a las algas pardas, las algas rojas y las plantas verdes. Las algas se originaron tempranamente en la historia evolutiva gracias a eventos de endosimbiosis entre organismos unicelulares, procariotas y eucariotas. Gracias a ellos hay una amplia y rápida divergencia evolutiva hace unos 570 millones de años. Después de ello, lo que conocíamos como algas verdes, a partir de ancestros unicelulares, se habrían dividido en dos grandes subreinos: algas verdes, clorofícias, subofícias, pleurofícias y plantas verdes, carofícias, briófitos y vasculares. Muchas de las adaptaciones de esta línea evolutiva se mantuvieron hasta los briófitos y plantas vasculares, como la pared celular con celulosa, la célula apical meristemática, capacidad de especialización celular, retención del cigoto y formación de placenta con células de transferencia en las generaciones gametofíticas y esporofíticas, mientras que muchas otras cambiaron radicalmente para adaptarse a este nuevo ambiente terrestre, haciendo más eficiente su reproducción. El grupo de los estreptófitos tiene un origen monofilítico, con un ancestro común dulceacuícola perteneciente a las porofícias que existió hace cerca de 450 millones de años. Sin embargo, existen caracteres en los estreptófitos que no se encuentran en las carofícias y que por lo tanto se consideran como novedades evolutivas propias de las plantas terrestres, como aumento en los planos de división de la célula apical, surgimiento de un ciclo de vida aplodiplótico con alternancia de generaciones, producción de gametos, reproducción de tipo oógamo, con una retención de las ovocélulas en el arquegono y enterozoides móviles, que fecundan las ovocélulas en el arquegono. La siguiente imagen resume lo que podría ser dicho paso evolutivo desde las algas dulceacuícolas hasta las plantas terrestres primitivas, empezando con la alga verde haploide similar a Coleocaete, con fecundación en el oogonio y dispersión del cigoto 2N antes de la meiosis, finalizando con la emergencia ulterior y elaboración del esporofito, acompañada de la reducción del gametofito, lo cual aumenta considerablemente la eficacia en la dispersión de las esporas. En el Devónico aparecieron tres grupos de plantas vasculares sin semillas que se extinguieron aproximadamente hace 360 millones de años. A partir de estos, solo uno, Rhiniophyta, que eran plantas formadas por ejes rectos simples fotosintéticos ramificados dicotómicamente y con esporangios terminales, al parecer es el grupo basal de las plantas vasculares y extintas. Después tenemos unos traqueófitos con tejidos vasculares o de conducción de agua y nutrientes, xilema y floema, con refuerzo mecánico y lignificación de las paredes celulares del xilema que permitieron contrarrestar la presión del interior de los vasos conductores y un crecimiento notable en la altura y volumen de las plantas más grandes. Para apoyar la teoría de la aparición de las plantas terrestres, nos apoyamos también en la teoría estelar, la cual explica la diferenciación que sufrió la organización de los tejidos vasculares desde las plantas primitivas hasta las derivadas, y cómo eso permitió la ramificación y un crecimiento mayor de las plantas, lo cual puede observarse en la siguiente figura. Todo lo anterior muestra el camino evolutivo que tomaron las plantas desde las primeras algas unicelulares y fotosintéticas hasta los grandes grupos de plantas vasculares terrestres, y cómo estos fueron ganando complejidad en sus tejidos, ayudando así a la gran radiación de grupos que se conocen en la actualidad. Ahora los dejo en manos de mi colega Camilo, quien nos hablará de las plantas vasculares sin semilla. Hola, soy Camilo. Para continuar con el tema de la evolución de las plantas y sus ciclos de vida, podemos mencionar que al colonizar la Tierra se desarrollaron muchos inconvenientes mecánicos y fisiológicos para las plantas. Sin embargo, algunos de ellos fueron eficazmente resueltos por el desarrollo de nuevas estructuras y las adaptaciones en los ciclos de vida. También podemos decir que para esta época, el Devónico medio, ya contamos con una biosfera y una atmósfera propicias para la aparición de lo que denominamos cormófitas, plantas en las que se distinguen raíz, tallo y hojas. Estos organismos se caracterizan por tener un ciclo de vida plodiplóntico en el que se presenta una fase esporofítica y una fase gametofítica.
Sin embargo, en este grupo específicamente durante la fase gametofítica se origina una condición especial. Podemos hablar entonces de condición homospórica y heterospórica. En la primera suelen madurar primero los anteriores o los arquegonios, y en la segunda se generan dos tipos de esporas, microesporas y megasporas, las cuales respectivamente dan origen a los gametofitos masculinos con anteridos y a los gametofitos femeninos con arquegonios. De aquí se originan las primeras progimnospermas basales por retención del gametofito femenino sobre la planta madre. La mayor parte de esa estructura que definimos como planta es ahora el esporofito. Lo que hoy conocemos como plantas con y sin semilla se originaron a partir de un grupo diversificado de riniófitos como xilófitos, según Kenrich en el 97, Doyle en el 98 y Trayer en el 2001, los cuales por un lado dieron origen a las progimnospermas como aneurofitos y por otro lado a los cladoxylopsidos, que posteriormente diversificarían en lo que hoy conocemos como helechos y equisetos. Las plantas vasculares se caracterizan anatómicamente por la presencia de tejidos vasculares especializados en la conducción de sustancias. Sin embargo, desde el punto de vista morfológico, la presencia de cormo es el rasgo más importante. Bajo el nivel de organización cormófitos se agrupan todas aquellas plantas cuyo cuerpo vegetativo posee raíz, tallo y hojas. Un buen representante de este grupo es el orden Selaginales, que presenta un único género vivo con gran número de especies, distribuido especialmente en las zonas tropicales y algunas especies en las regiones árticas y en las zonas templadas. Los órganos reproductivos se encuentran localizados en los estróbilos, los cuales portan megasporangios hacia la base y microsporangios hacia el ápice. Cada megasporangio da lugar a 4 megasporas y cada microsporangio a algunas decenas a cientos de microesporas. Otros gran grupos son los licopodios, que son plantas cosmopolitas presentes desde las zonas árticas hasta el trópico. Los esporangios tienen forma reniforme y están conformados por una pared externa de varias células de grosor y una capa de tejido nutritivo denominada tapetum, que se encuentra rodeando a una masa central de esporas, las cuales son de un solo tipo, homosporas. Cuando el esporangio madura se abre por una zona predeterminada, que es el estomio, y la dispersión de las esporas se da por el viento. Por otro lado tenemos los equisetos, que son plantas ampliamente distribuidas a nivel mundial, tanto en zona templada como trópico, y con representantes casi cosmopolitas como Equisetum arvense. Los estróbilos o conos se localizan sobre la parte terminal de las ramas sesiles o sobre un pedúnculo. Los conos están conformados por un eje central ancho, el cual se insertan verticilos de esporangióforos peltados, cada uno de los cuales sostiene varios esporangios. El grupo más representativo son los pteriodófitos, que a diferencia de los grupos anteriores que representan micrófilos, es decir, hojas pequeñas o uninervios cuya tasa foliar no altera la estela o cilindro central de tallo, los helechos o pteriodófitos presentan megáfilos, hojas de mayores dimensiones con crecimiento apical y varias nervaduras que interrumpen la estela conformando lagunas foliares. Además, los esporangios no se insertan en estróbilos, ni se insertan en el tallo solamente a hojas o en acciones, sino que localizan generalmente en grupos numerosos en posición marginal o en la cara inferior de las hojas. La aparición de nuevas formas, las cuales conforman todas las líneas evolutivas de los traqueófitos actuales, excepto las angiospermas, conllevan a la extinción en el Devónico tardío de las diferentes líneas evolutivas denominadas colectivamente riniófitos, algunas progimnospermas y el grupo basal de licopodios primitivos, lo cual nos da paso al Carbonífero, dentro del cual los grupos dominantes corresponden a los licopodios y equisetos arbóreos, pero también coexisten progimnospermas avanzadas, helechos con semilla y las cordatiales, todos ellos ancestros de las actuales plantas con semilla. Hola, espero que hayan aclarado algunas de sus dudas. Ahora los dejo con mi compañera Ana, quien les tratará de hablar de las plantas vasculares con semilla. Hola, soy Ana. Después de haber hecho todo este recorrido, vamos a intentar hablar de las plantas vasculares con semilla. Las plantas vasculares con semillas actuales se dividen en dos grupos grandes, gimnospermas y angiospermas. A pesar de la variedad morfológica de estos grupos, que presentan un ciclo de vida común haplodiplonte, con alternancia de generaciones y dominancia del esporófito 2N, los organismos son heterospóricos, lo cual en términos reproductivos implica desarrollo del gametofito al interior de la megáspora y la retención de la misma en el megasporangio. Para que se realice la singamia, los microgametofitos han de viajar por el aire y en ocasiones estos viajes implican largas distancias, por lo cual se sirven del viento o de organismos externos como los polinizadores. El microgametofito viaja hasta encontrar un megasporangio en el cual ingresa y del cual se alimenta hasta que el gameto femenino esté maduro para ser fecundado. Después de la fecundación se da la formación del embrión 2N
que se convierten en semilla. La semilla resulta a su vez un mecanismo de dispersión y supervivencia que le permitirá a las plantas vasculares colonizar gran variedad de ambientes de resto. Hay que tener en cuenta que para este momento las plantas han recorrido un gran camino, han desarrollado tejido vascular, xilema contracaídas, cabezas fuertemente lignificadas, una ramificación pseudomonopodial, han invertido el cromosoma de cloroplasto, han desarrollado esperma multiflagelado, megáfilos, xilema secundario, heterosporía, semilla y han desarrollado ramificación axilar, pérdida de cúpula, pérdida de la columna de la genostoma. Pero en este momento, los principales caracteres que se desarrollan sería un micrófilo sellado y semilla de simetría dorsiventral. En el caso de la gimnosperma, el esporófito adulto desarrolla dos estructuras reproductivas, esteroides masculinos y femeninos. Los esteroides masculinos contienen la microgametofitos y los femeninos los megagametofitos, respectivamente. En esto, mediante la meiosis, se da origen a las microesporas y a las megásporas. Cuando las microesporas se han desarrollado, dividen en los granos de polen que son liberados y viajan hacia los megasporanos, donde forman un tubo polínico que le permite a los gametos masculinos hacer su camino hacia los gametos femeninos. Cuando los núcleos de los gametos masculinos y femeninos funcionan exitosamente, hay fecundación. En el óvulo, lugar donde se encuentra el gameto femenino, se da lugar a la formación de semilla, que consiste en el embrión, una reserva nutritiva y la cubierta de la semilla. Cuando la semilla sea liberada y se encuentra en condiciones óptimas, se desarrollará hasta llegar al esporófito adulto y reanudar el ciclo. Cuando hablamos respecto a los gimnospermas, el ciclo de vida se presenta las mismas características. Sin embargo, este resulta la aparición de una estructura reproductiva más especializada que es la flor. Esta se puede dividir en cuatro estructuras fácilmente diferenciables, que son cáliz, corola, androzoide y gineceo. En el androzoide y gineceo se dan los procesos de generación de gametos masculinos y femeninos respectivamente. Para que se dé el proceso de fecundación, el polen debe viajar desde las anteras de su respectivo parental hasta el estigma de la flor. Ese proceso se llama polinización. Allí en el estigma genera el tubo polínico que le permitirá a los gametofitos acceder al óvulo. Del óvulo, los núcleos de los gametofitos se fusionan, uno con la ovocélula y otro con la célula central formada por los núcleos de células que no se convirtieron en ovocélula. Gracias a esta segunda fecundación se forma el endospermo, tejido que nutrirá el embrión. Aquí comienza el proceso de embriogénesis que le permite al óvulo convertirse en semilla o seno y al ovario convertirse en el fruto. Hay que tener en cuenta que para que la reproducción en plantas vasculares con semillas sea posible, las microesporas y las megásporas se dan dos procesos clave: esporogénesis, que es la división meiótica de células diploides que resultan en células haploides llamadas esporas, y la gametogénesis. Después de la esporogénesis, la célula pasa por una serie de mitosis sucesivas y las células resultantes se especializan, dando lugar a los gametofitos, ya sean masculinos o femeninos. Por el momento eso es todo, compañeros. Esperamos que hayan aprendido algo para repasar para el parcial y esperamos verlos en una nueva oportunidad. Gracias por ver. Created using Powtoon.